Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la información actualizada de COVID-19 en Carolina del Norte. A la fecha hemos tenido 889.310 casos, 1.999 nuevos casos informados desde ayer, 1.002 personas en el hospital y tristemente 11.757 personas han fallecido. Continuamos enviando nuestras oraciones a todos aquellos que han perdido a un ser querido o a aquellos que están enfermos. Nuestras cifras de COVID-19 han permanecido relativamente bajas y estables en las semanas recientes y nuestra secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la doctora Mandy Cohen, compartirá más información en un momento. Aunque nuestras tendencias se ven bien, seguimos observando de manera inquietante las variantes de COVID-19 más contagiosas y vemos un número de infecciones elevadas en el estado. Los expertos nos dicen que estas variantes se propagan más fácilmente y la enfermedad puede ser más grave. Esta es otra razón por la que debemos seguir con medidas de prevención. Debemos seguir usando mascarillas, tomar esto en serio y actuar responsablemente. Continuaremos enfatizando medidas de prevención, incluso aunque nos estamos enfocando en distribuir vacunas de manera justa y rápido. Carolina del Norte continúa usando nuestro suministro de vacunas y vacunando a más personas. A partir de esta mañana, hemos administrado más de 3.4 millones de dosis. 25.7% de personas mayores de 18 años han recibido al menos una vacuna y el 16.5% están totalmente vacunados. Eso es bastante rápido. También estamos viendo gran progreso en los esfuerzos de equidad en la distribución de vacunas y un aumento en el porcentaje de vacunaciones de personas negras e hispanas. Para asemejar la representación de nuestra población, hoy los CDCs publicaron un informe en el que Carolina del Norte está como uno de los mejores 10 estados del país en cuanto a distribución equitativa de la vacuna. Eso es justo. Hay todavía más trabajo por hacer para llegar a las comunidades desatendidas. Y quisiera agradecer a los proveedores, organizaciones comunitarias y otros que nos están ayudando a ampliar el acceso a las vacunas. El día de hoy ampliamos la elegibilidad a más personas. Todos los que tengan una condición médica que los sitúa en alto riesgo de una enfermedad grave pueden ahora vacunarse, al igual que algunas personas en centros de vivienda concurridos, otros miembros del grupo 4, incluyendo otros trabajadores que no sean de primera línea y otras personas en centros de vivienda grupal. Estos serán elegibles a partir del 7 de abril. Sé que se emocionaron cuando escucharon el desafío del presidente la semana pasada de que todos serán elegibles para vacunar el 1 de mayo. Carolina del Norte estará lista para cumplir con este desafío gracias a la planeación del equipo de vacunación, aumento de vacunas y el arduo trabajo de los vacunadores. La semana pasada trabajé con los líderes de la legislatura de ambos partidos para aprobar una ley para que los niños regresen a las aulas. Ya estamos viendo que la mayoría de las escuelas ya reabrieron la instrucción presencial. Estoy muy agradecido por el gran trabajo de nuestros maestros, del personal de apoyo escolar, y queremos darles las gracias a todos aquellos que han ayudado a que regresen los estudiantes a la escuela. También nosotros vamos a escuchar del jefe de Administración de Emergencias, Will Ray, sobre un posible mal clima que tendremos. Y ahora que ya tenemos más estudiantes regresando a las aulas, millones de personas vacunadas, vemos la esperanza en el horizonte, pero mientras existe el virus y las variantes continúen propagándose, es muy importante no bajar la guardia. Tenemos que hacer las cosas que sabemos que funciona, la mascarilla y distanciamiento social, aún después de vacunarse. El hacer estas cosas nos ayuda a salvar vidas. Sigamos teniendo fe, pongámonos la mascarilla y sepamos que podremos superarlo. En este momento le cedo la palabra a la doctora Cohen para que nos ponga al día de las métricas de COVID-19. Gracias, gobernador. Muy buenas tardes. Les recuerdo que nosotros vemos una combinación de métricas para tomar decisiones. Casos sindrómicos similares a COVID, nuevos casos, total de pruebas positivas y hospitalizaciones. Así que al ver los datos, esta primera gráfica nos muestra las personas que vienen a la sala de emergencias con síntomas similares a COVID. Este es nuestro mecanismo de detección temprana. Ustedes pueden ver en esta línea amarilla, continúa teniendo una tendencia hacia abajo y se está acercando más hacia la línea base. Estas son muy buenas noticias. Luego vemos
todos los nuevos casos. Esta primera gráfica muestra la trayectoria de nuevos casos todos los días desde que tuvimos el primer caso en marzo de 2020. Viendo la línea amarilla, pueden ver que los casos han estado bajando desde el punto máximo el 10 de enero. Ahora veamos más a fondo. Esta siguiente gráfica muestra la trayectoria de casos desde mediados de enero. Como pueden ver, estos casos han estado bajando. Sin embargo, esta tendencia hacia abajo se ve que pudiera empezar a desacelerarse y nivelarse. Necesitamos observar esto, particularmente con estas nuevas variantes que están surgiendo en el estado. Luego vemos al porcentaje de pruebas que resultan positivas. Esta gráfica regresa hasta mediados de enero. Viendo esta línea amarilla, el porcentaje de pruebas positivas ha estado bajando. La semana pasada vimos una de las cifras más bajas de la pandemia. En los últimos 14 días, 9 días estuvieron abajo de la meta de 5%. En la siguiente gráfica vemos hospitalizaciones día tras día desde mediados de enero. Pueden ver esta línea amarilla, esta tendencia está bajando. Las hospitalizaciones ahora están como lo estuvieron a principios de octubre. Ok, así que en general esta es nuestra situación. Los datos de vigilancia están bajando hacia la línea base y por eso le toca una calificación verde. La trayectoria de Carolina del Norte está bajando, sin embargo, los casos permanecen elevados y con estas nuevas variantes de COVID en el estado tenemos que seguir cuidándonos. También es importante notar que existen muchas menos pruebas que se están realizando. Esto quiere decir que cuesta más trabajo descifrar esta cifra por separado de otras métricas. Recuerde, si ustedes tienen síntomas, incluso si ya se pusieron la vacuna, deben hacerse la prueba. Así que en general estos casos resultan con una línea amarilla. La trayectoria de Carolina del Norte en cuanto a porcentaje de pruebas positivas está bajando y ha bajado a menos de 5%. Por lo que le toca una calificación verde. Y la trayectoria de Carolina del Norte en cuanto a hospitalizaciones está bajando, pero sigue elevada y le toca una línea amarilla. Estamos viendo tendencias positivas en general en los condados. En esta semana, el sistema de alerta por condado de COVID-19, ustedes pueden ver hasta abajo, solamente muestra un condado en rojo. La mayoría son color amarilla, que tiene propagación significativa. Esto es una gran mejora desde nuestra situación hace un mes. La siguiente gráfica muestra en dónde nos encontramos en cuanto a vacunaciones y es una excelente historia. Un poco más de una cuarta parte de todas las personas mayores de 18 años en Carolina del Norte parcialmente están vacunados y el 16% está totalmente vacunados. Esto significa que más de 1.2 millones de norcarolinenses tienen la vacuna. Y como mencionó el gobernador Cooper, somos uno de los mejores estados en la nación en cuanto a distribuir vacunas en grupos minoritarios, étnicos y marginalizados y económicamente en desventaja. Tenemos el compromiso de aprovechar para asegurar que todos reciban la vacuna. Esto incluye cómo designamos las vacunas, a quién se las asignamos, qué eventos podemos apoyar, en dónde enviamos recursos y con quién nos aliamos para resolver problemas de transporte y de acceso a Internet. Gracias al arduo trabajo de los proveedores de vacunas, aquellos que tienen una condición médica, lo que los pone en mayor riesgo de tener la enfermedad o que viven en sitios de congregación, ahora son elegibles para recibir la vacuna. El resto del grupo 4 estará elegible a partir del 7 de abril. Carolina del Norte sigue las recomendaciones de los CDC en cuanto a quienes tienen un mayor riesgo de tener COVID-19. Esto incluye condiciones como asma, cáncer, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades del riñón, enfermedad de células marciformes, obesidad o fumar. Hay toda una lista de enfermedades en el sitio web yourshotyourspot.nc.gov. Somos muy afortunados de tener ahora 3 vacunas que son seguras y eficaces contra COVID-19 que les permitirán alejarse de los hospitales o bien fallecer de esta enfermedad. Ahora que tenemos más provisiones y podemos vacunar a más personas, estamos en mejor situación en todas nuestras comunidades en el estado. Todas estas son muy buenas noticias. Sin embargo, nuestro trabajo no se ha acabado. Por favor, sigan utilizando su mascarilla. Sepárense a 6 pies de distancia y lávense las manos. Protejámonos unos a otros hasta que todo el mundo reciba su vacuna. Muchísimas gracias, doctora Cohen. Ahora le cedo la palabra al jefe de personal, Will Rabe, para hablar del clima. Will.
Gracias, gobernador y secretaria Cohen, y gracias por su continuo liderazgo. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy es el día 373 de que se activó el Centro de Operaciones Estatal de Emergencia en respuesta a COVID-19. Continuamos dando el apoyo a los aliados de CERT en la respuesta de COVID, incluyendo el Centro de Vacunación con apoyo federal en Greensboro, y ya han vacunado a 19,000 personas en Carolina del Norte. Queremos agradecer a todos los aliados locales, estatales y federales por este gran esfuerzo en Greensboro y por los esfuerzos de vacunación a nivel estatal. Esto es realmente una respuesta de la comunidad para apoyar a los norcarolinenses. Queremos aprovechar esta oportunidad para hablar del potencial más clima que se aproxima en el centro en el estado. Y esto, el Centro de Predicción de Tormentas coloca el centro y el este bajo riesgo de tormentas severas. La amenaza de tormentas fuertes es más grave en el sureste de la carretera US 1. Entrarán al oeste del estado durante la mañana y se moverá al este durante la tarde. En la noche y cerca de la costa puede que continúe en la noche del jueves. Algunas ráfagas de viento, también con velocidades de más de 60 millas por hora, y también granizo de hasta de 2 pulgadas de diámetro puede ser posible con estas tormentas. También fuertes tornados pueden crearse en todo el estado. También puede haber inundaciones localizadas, particularmente en los condados del suroeste del país y en otras áreas donde tengan mal clima el jueves. Fuertes vientos del norte producirán inundaciones moderadas a menores a lo largo del Outer Banks el jueves y el viernes. Y también va a haber erosión de las playas y redistribución de sedimento del océano a lo largo del Pamlico y del News. También tenemos que estar seguros que estamos posicionados para poder responder a estos impactos del clima, y también tendremos centro de emergencias y al equipo de CERT listos para estos. Y ya estamos haciendo verificación de disponibilidad de servicio y estamos trabajando con todos los equipos de respuesta en todo el estado. Todos los carolinenses debemos de continuar vigilando el pronóstico para ver detalles en los siguientes 12 a 24 horas. Con el mal tiempo que se está aproximando mañana, estén seguros de que ustedes pueden recibir alertas de emergencia y revisen cuál es el lugar más seguro, en su casa o en su trabajo, en salón, en un cuarto en el interior, alejado de las ventanas. Por favor, sigan todas las recomendaciones oficiales de seguridad pública local. Por favor, si necesitan más información, visiten readync.org. Seguiremos avanzando en la respuesta de COVID y cualquier impacto del mal clima de mañana. Por favor, sigan las 3 M's: mascarilla, mantengan espacio y mantengan higiene. Gracias, jefe de personal, señor Ray. También conmigo se encuentra Brian Tipton, Todd Ishii, y también Brian Tipton y Mónica Gui, que son nuestras intérpretes de señas. Y tras las cámaras, Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Ahora, los representantes de los medios, si desean hacer preguntas, por favor digan quién representan y su nombre. Se los agradezco. Primera llamada. Francis Wallow, WECP. En Wilmington. También saludos a la doctora Cohen. Mientras seguimos vacunando personas, hay algunos que no van a recibir la vacuna debido a diversos motivos, entre ellas que no quieren. Pero los restaurantes y otros negocios les están diciendo a sus empleados que se deben poner la vacuna, como gobernador y procurador general anteriormente. ¿Eso es legal? Respuesta: estamos recomendando que todos los adultos que tienen 18 años o más y más para Moderna y más de 16 para Pfizer, que se vacunen, a menos que exista alguna razón en particular. Verdaderamente es importante poder educar a las personas acerca de recibir la vacuna. Sí, hemos visto que muchas personas dudan en ponerse la vacuna. Sin embargo, una vez que las personas aprenden más al respecto y ven que los líderes de la comunidad, los doctores en quienes ellos confían y otras personas, y les están diciendo que es
seguro, que no es arriesgado ponerse la vacuna. Deseamos que exista esta transmisión de información. Sabemos que hay muchos trabajos en los que va a ser importante que los empleados estén vacunando porque están lidiando directamente con el público. Sé que vamos a estar hablando con legisladores y otros representantes si las vacunas deben ser obligatorias o si los empleadores pueden exigirla. No quisiera yo interpretar la ley aquí en este podio sin antes conversar al respecto, pero vale la pena decir que vamos a seguir presionando para que las personas se pongan la vacuna. Los empleados que tienen que lidiar directamente con el público deben vacunarse. Y seguiremos trabajando con los negocios y otros para encontrar la mejor manera de continuar haciéndolo. La siguiente pregunta. La siguiente, por favor. Carolyn Hicks, WBTV. Yo quería ver si pudiera yo saber más del suministro de vacunas y cuándo esperan que va a pasar después de abril. Dicen que va a haber más vacunas. ¿Y sabe cuándo va a suceder? Bueno, respuesta. Continuamos muy motivados por lo que estamos escuchando por el presidente y estamos en contacto continuo con ellos y los gobernadores. Le pedimos a la administración que nos den una mejor programación para poder ver qué es lo que ya nos va a llegar y nosotros vamos a recibir más vacunas. Hasta ahora nos ha permitido poder pasar otros grupos antes de lo esperado, pero voy a permitir que la doctora Cohen conteste. Para ahondar en lo que dijo el gobernador, el suministro de vacunas ha ido aumentando en las últimas 8 semanas. Continuamente recibimos 120,000 dosis a fines de enero y en esta semana estamos como el doble, como 240,000 vacunas que ya vienen al estado. Pero recuerden, esto es nada más la asignación del estado, pero también hay otros canales que ha agregado el gobierno federal. Por ejemplo, las farmacias, los Walgreens y algunas de las CVS aquí en el estado de Carolina tienen vacunas. Esto va más allá de la asignación que viene al estado. También sabemos que vienen vacunas al centro de FEMA en Greensboro y también los centros de salud calificados federalmente. Es que hay varios canales de donde recibimos vacunas y nosotros hemos visto que se ha duplicado en las últimas 8 semanas de Pfizer y de Moderna. El de Johnson & Johnson, cuando llegue, que va a llegar a fines de abril, nos va a permitir acelerar nuestros esfuerzos. Ahora nada más tenemos una sola asignación de la vacuna de Johnson & Johnson. Fue la primera semana que la aprobaron, como 80,000 dosis, y nosotros recibimos como 10,000 desde entonces, pero nos ha dicho el gobierno federal que vamos a recibir más de la de Johnson & Johnson a principios de abril o fines de marzo y ahí continuamente cada semana, y esto nos va a llevar de 240,000 hasta 350,000 en ese rango cada semana. Como dijo el gobernador, esperamos seguir trabajando con los grupos de elegibilidad para poder estar al nivel de la meta que quiere el presidente Biden. La siguiente pregunta. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Tengo un par de preguntas. Una es, cuando están hablando de personas que no reciben la vacuna sino hasta el 7 de abril, son los que no se consideran de primera línea. Y al llegar más vacunas al estado, ¿cómo lo están tomando en cuenta en cuanto a poder abrir de nuevo toda la economía? ¿Y qué opina la legislatura? Respuesta. Para el grupo 4, el 7 de abril,
para los trabajadores que no son esenciales, ellos van a ser elegibles. Entonces, pero voy a permitir que la doctora Cohen responda a esto. Estamos muy esperanzados en cuanto a la orden y mandato que termina, se vence el próximo viernes. Desde el principio dijimos que vamos a seguir los datos, la ciencia, lo hemos estado haciendo al liberar restricciones en los últimos 2 mandatos. Esperamos tomar decisiones en base a eso nuevamente, conforme vemos que hay mejoras en nuestras cifras. Cada vez más y más personas están saliendo, están haciendo actividades. Eso es muy positivo para la economía. Simplemente queremos que las personas tengan cuidado y sean responsables y que se vacunen. Mientras más personas se vacunen, estaremos en mejor situación en cuanto a nuestras cifras de enfermedades y fallecimientos. Mientras más personas siguen estas medidas de precaución, usando mascarillas, estaremos mejor. Voy a permitir que la doctora Cohen hable más al respecto del grupo 4 y lo que está por venir. Hola, Richard. Sí, a partir de hoy, aquellos en el grupo 4 que tienen una condición médica, una condición subyacente que los coloca en una situación más riesgosa de sufrir una enfermedad, tienen elegibilidad. Personas que tienen diabetes, cáncer, enfermedad del corazón, del pulmón, obesidad, fumar. Motivo a las personas que tienen una condición médica subyacente o que fumen o estén obesos, que vean esta lista de condiciones para ver si ya cumplen los requisitos para ponerse la vacuna. Hemos estado hablando durante todo este año acerca de COVID y la mitad de los adultos en Carolina del Norte tienen una condición médica que los sitúa en la posibilidad de mayor riesgo de COVID. Así que espero las personas aprovechen esta oportunidad de que ya son elegibles para ponerse la vacuna. El 7 de abril pasaremos a la segunda parte del grupo 4, que incluye a otros trabajadores esenciales, sobre todo aquellos en industrias que ya estaban disponibles, pero que tal vez son personas que trabajan desde casa, ya serán elegibles, y otro tipo de negocios esenciales. Pueden ir al sitio yourspot.nsf.gov, responder una serie de preguntas en cuanto al tipo de trabajo que tienen y poder decidir en qué grupo están para ver si califican o no como parte de este grupo 4 o si son parte del grupo 5. Gracias. La siguiente, por favor. Don Bond, The News and Observer. Así, ya llevamos un año de que se estableció el estado de emergencia en el estado. ¿Y qué le puede decir a las personas ahora para que hagan planes sobre qué tipo de restricciones vamos a tener la semana que entra? Y si es el 1 de mayo va a ser para la elegibilidad de otras personas. Respuesta: gracias. Como hemos dicho todo este tiempo, es una combinación de datos y de métricas para determinar hacia dónde vamos a ir con la relajación de restricciones. Y como lo he dicho, tengo mucha esperanza que en la siguiente orden ejecutiva nosotros podemos ver más relajación de restricciones. Yo creo que la estructura de cómo hemos coordinado estas restricciones han sido positivas para la Carolina del Norte y hemos tenido resultados positivos de salud y de economía aquí en el estado. Esta sigue creciendo y estamos en la dirección adecuada. Tengo mucha confianza en donde nos encontramos y anticipo con gusto anunciar qué es lo que va a pasar el próximo viernes. La siguiente, por favor. Una de seguimiento de Don Bond, de News and Observer. Yo sé que acaba de decir el siguiente viernes, pero las personas están preguntando con más tiempo para poder tener el domingo de Palmas y que si ya están vacunados, ¿qué les puede decir para que se preparen para la Pascua?
Respuesta. Como yo dije anteriormente, nosotros tenemos la esperanza de que podamos relajar restricciones aún más en la siguiente orden ejecutiva. Vamos a continuar vigilando los datos el resto de la semana y el fin de semana y a principios de la semana que entra, y vamos a analizar todos estos datos para tomar decisiones de qué es lo que se tiene que hacer en consulta con nuestros expertos de salud, y vamos a continuar las conversaciones con negocios en todo Carolina del Norte que han contribuido muchísimo para el tipo de protocolos que hemos implementado. Tenemos mucha esperanza y mientras más personas se vacunen, esto también va a tener algo que ver en lo que estamos haciendo, porque más personas estarán protegidas. Al mismo tiempo, le seguimos diciendo a la gente que lleve la mascarilla, que sean responsables sobre lo que hacen, porque tenemos estas variantes y ya hemos visto ciertos picos en otros estados y países. No queremos ver eso aquí en el estado, por eso decimos que no bajen la guardia. La siguiente. Brian Anderson, Associated Press. Tengo 2 preguntas para la doctora Cohen. Si se vive en un sitio concurrido, se puede vacunar a partir del 7 de abril, pero hay muchas personas como alumnos que viven en su hogar y luego van a otros sitios donde hay mucha transmisión de virus. ¿Consideraría permitir que el 7 de abril se vacunen los alumnos? Y mi segunda pregunta es, Carolina del Norte ha recibido premios por su distribución de vacunas. Uno que he visto es la consideración de alergias y si las personas son alérgicas. ¿Carolina del Norte consideraría agregar otras condiciones a la lista de condiciones médicas? Sí, primero con respecto a los sitios concurridos. Sí, a partir del 7 de abril las personas que viven en otros tipos de ambientes concurridos tendrán derecho a esta vacuna. Esto agrega un gran número de personas, incluyendo los alumnos universitarios. Hoy estamos hablando desde el 7 de abril a mayo 1, que es el objetivo del presidente Biden. Creo que vamos a poder permitir que todos los adultos se puedan vacunar. Esto incluiría a todos los universitarios. Estamos hablando de 2 semanas entre estos 2 grupos. Queremos darle prioridad a estas personas que viven en sitios concurridos. Por eso estamos haciendo esta prioridad. Creo que no va a haber una gran diferencia de tiempo entre el 7 de abril y adoptar esta para fecha límite para el 1 de mayo del presidente Biden. Tendremos que ver la provisión y el suministro. En cuanto a las condiciones médicas, nosotros seguimos las guías de los Centros de Control de Enfermedades en cuanto a condiciones médicas que guían nuestros esfuerzos en cuanto a comprender cuáles son aquellas condiciones que aumentan el riesgo. Yo no he oído nada acerca de que una persona con alergias a antibióticos temporalmente pueda mayor riesgo a tener COVID-19. Con gusto puedo hablar con el equipo médico y podemos referirnos con los CDCs para ver si ellos van a agregar esta enfermedad, para ver si es algo que ellos lo consideran. No he visto nada en la investigación, en los datos, en cuanto que este sea un factor de riesgo que pudiera tener peores resultados. La siguiente. Ruben Jones, de Spectrum News. De Charlotte. Quería yo preguntarle del grupo 5 que va a empezar el 1 de mayo. ¿Usted cree que va a pasar o espera que vamos a tener que dividir el grupo 5 en cuanto a edades o algo para cumplir con lo de mayo 1? Respuesta. Continuamos viendo el incremento del número de vacunas que recibimos y constantemente estamos vigilando lo que están viendo los proveedores y queremos poder abrir más centros de vacunación para tomar todo esto en cuenta. Pero le voy a pedir a la doctora Cohen que hable.
En este momento no anticipamos dividir el grupo 5, que van a ser todos los otros adultos que no han recibido vacunas, pero de nuevo, como dijo el gobernador, tenemos que entender que el suministro que recibimos y la demanda y si nosotros sentimos que los proveedores de vacunas van a estar abrumados de tantas demandas y se abre todos los grupos, pero el abrir aquellos que tienen condiciones subyacentes, que tienen riesgo de una enfermedad grave de COVID-19, estamos capturando a muchos adultos en el estado porque la mitad de los adultos tienen este tipo de condiciones subyacentes. Muchos tienen más de 65 y ya están vacunados, pero nosotros creemos que ahora vamos a tener a muchas personas menores de 65 y cuando nosotros abramos para todos los adultos, vamos a tener un subsegmento de grupo 5, pero vamos a ver si será necesario hacer esto. Pero en este momento no vemos ningún cambio. La siguiente, por favor. Y una de seguimiento de Ruben de Jones Spectrum News. A lo mejor la siguiente pregunta es mejor para el doctor Cohen. Acabo de pasar mucho tiempo con las comunidades indígenas de Carolina del Norte, todos con los que yo hablé. No estaban planeando en vacunarse. Y como sabe, hay una población muy grande de indios nativos aquí en Carolina del Norte. Y me pregunto si esto es algo que ustedes están encontrando o si planean ayudar de alguna manera para que se relajen las preocupaciones de ellos. Respuesta. Gracias por decirnos esto. Yo estaba con el comisionado de Asuntos Indígenas y hablamos de la importancia de las vacunas y tenemos una gran alianza en todo el estado para cerciorarnos de que podamos dar vacunas equitativamente a la comunidad afroamericana, latina y también la comunidad nativa americana. Estamos trabajando en todos estos sectores y quiero mencionar que hay disponibilidad de vacunas de varias maneras. El Servicio de Salud de Indios es otro lugar en donde pueden ir a recibir vacunas a través de los centros calificados federalmente, al igual que nuestros aliados como los condados en Robson. Ellos están haciendo eventos específicos para vacunas y se enfocan en la comunidad indígena nativa. Así es que estamos haciendo mucho para que la gente entienda cómo son las vacunas, cómo funcionan y hemos tenido buenas conversaciones de la necesidad de poder propagar, correr la voz de esto y siempre aproveché esto para hablar con el comisionado de Asuntos Indígenas para poder hacer que las vacunas salgan rápidamente. La siguiente pregunta. Jonah Kaplan, ABC 11. Dos veces ha acelerado el calendario porque ya tenemos más suministro de vacuna. Tal vez porque hay menos demanda y más suministro. Y si no tenemos inmunidad, ¿qué pasará? Respuesta. Esa es muy buena pregunta. De hecho, estaba yo hablando con la doctora Cohen y otros representantes de salud al respecto. Ahora mismo todas las citas de vacunas se están llenando, la gente las quiere y estamos llegando a la comunidad. Sin embargo, sabemos que todavía hay personas que dudan en ponerse la vacuna en general y vamos a tener que en algún momento en este proceso realmente tratar de convencer a las personas de que esta vacuna es segura, es eficaz, porque verdaderamente lo es. Mientras más personas se vacunen, y mientras más personas usted conozca que se vacunan, es más probable que las personas cambien de parecer y decir, sí, me convences, veo que gente que conozco se la ha puesto. Vamos a estar colaborando arduamente para convencer a las personas que es importante que se vacunen. Yo sé que en algún momento, al aumentar el suministro, vamos a tratar de aumentar
un mayor número de personas, sobre todo los que no se la quieren poner. La doctora Cohen dice que cubrí bien la respuesta. La siguiente pregunta. Una pregunta de seguimiento de Jonah Kaplan de ABC 11. Gracias por su respuesta. Mi segunda pregunta es, ¿el fin de la vacuna? Sí, debemos prestar atención. Es crítico. Yo estoy muy agradecido que ya me vacunaron. ¿Qué tan importante es la seguridad física? El tener obesidad y bajar de precio, eso de peso, eso mejoraría la condición médica de las personas y que no les den la enfermedad. Y quisiera permitir que la doctora Cohen responda. Sin embargo, sabemos que durante esta pandemia muchas personas no han prestado atención a otras condiciones médicas que ellos tienen y no han utilizado la atención médica preventiva. También ha habido problemas de comer demasiado, de no hacer el suficiente ejercicio y potencialmente han contraído otros problemas que no habían sido detectados. Así que va a ser absolutamente crítico que en cuanto regresemos a la normalidad, prestemos atención a estos temas de salud que son obvios. Es una de las razones por la que estoy presionando a la legislatura que nos permita poder aprovechar el Medicaid, dárselo a 600,000 personas. Muchas personas han perdido su trabajo y su seguro médico provisto por el trabajo. Debemos prestar atención a la salud mental, al abuso de opioides. Todas estas cosas van a ser importantes. Voy a permitir que la doctora Cohen opine acerca de cuánto ayuda esto a proteger contra el virus y la importancia de las vacunas. Y de cuidarse a sí mismo. Respuesta: al gobernador cubrió todo en cuanto en que nosotros sabemos, mientras más sano esté su cuerpo, estará mejor para luchar contra COVID. Hemos visto esto con la obesidad o con aquellos que tienen daños en el pulmón por haber fumado. Estos están más riesgo de tener un resultado malo de COVID. No hay mejor momento que este para cerciorarse de que hacen todo lo necesario para estar en un estado saludable para poder enfrentar a COVID. Aún con la vacuna, y quiero también resaltar lo de salud mental que dijo el gobernador. Hemos aprendido que cuando hay desastres naturales como huracanes, el impacto en la salud mental lo vemos después de la crisis. Conforme salgamos de esto, vamos a estar prestando mucha atención a las necesidades de salud mental en el estado y regresamos de nuevo a esa tarjeta de seguro y poder acudir a la ayuda que necesitan. Nosotros tenemos la oportunidad de 500 a 600,000 personas que tengan esa tarjeta de acceso. Tan pronto si decimos acceso, que sí a la expansión de Medicaid. Y esto va a ser muy importante para todos nuestros esfuerzos de recuperación. La siguiente pregunta. Nuestra última pregunta es Derek Jollinger, Fox 46. Tengo dos preguntas. En cuanto a esta guía de mayo 1 del presidente, ¿hay asignaciones de recursos para dar a más personas la vacuna? ¿Y esto está causando que se redistribuyan las vacunas? Para responder esta pregunta, no lo creo. Deseamos ofrecer vacunas a todos los adultos para el 1 de mayo. Sería mucho mejor si lo hacemos más pronto, pero este es un desafío adecuado que ha expresado el presidente. No estamos cediendo nada para poder llegar y cumplir con esa meta. ¿Tu siguiente pregunta?
hay una percepción de que la respuesta de COVID-19, y es en relación a lo que dijo Don Vaughn acerca de los planes a corto plazo, ha sido en lo que nos hemos enfocado, ¿no? Semana tras semana. Llega un momento en el que ya podemos hacer planeación a largo plazo de COVID-19. ¿Se convertirá eso en la norma en cuanto al pronóstico de lo que va a ser el Estado? Respuesta, absolutamente. Y como vimos en la segunda orden, correspondía a un mes. Ya estamos planeando en este plan de recuperación de COVID para poder ayudar a los negocios que se han visto mayormente afectados por COVID. Estamos recibiendo muchas respuestas de negocios que están muy interesados en venir a Carolina del Norte para ampliar el número de trabajos, de vacantes que ellos ofrecen. Tengo mucha seguridad, me siento muy a gusto mientras más personas podamos vacunar y mientras más podemos informar a los niños, a las personas que puedan tener mejor seguros, tal vez el mejor trabajo con seguro, aumentar el acceso a Internet en el Estado, hacer inversiones de capital. Con gusto voy a presentar mi presupuesto la siguiente semana ante la legislatura para hablar específicamente sobre lo que hemos estado pensando. He tenido unas discusiones preliminares con los legisladores. Sí, estamos haciendo planes a largo plazo en cuanto a la recuperación de este virus. Nuestros datos se ven muy bien, muy positivos ahora. Todavía tenemos que seguir cuidándonos, utilizar nuestras mascarillas y actuar responsablemente y que las personas se pongan las vacunas. Pero creo que saldremos de esta pandemia mejor que antes si continuamos en esta trayectoria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y permanezcan a salvo. Gracias.